Ya arrancamos por acá con nuestra nutricionista y dietista Géminis y vamos a hablar sobre la alimentación para diabéticos. Tema importante. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la Cocina Ají una vez más. Vamos entonces a hablar de este tema. Yo digo porque por experiencia con familiares diabéticos que muchas veces esta alimentación que está como que destinada a los diabéticos sería buenísima implementarla en casa para todos los integrantes de la familia. Díganos usted entonces en qué se basa una alimentación para un diabético. Bueno, primero que todo, buenos días y feliz mes de la patria. Hoy que vamos a hablar sobre la diabetes, principalmente la alimentación. Realmente la alimentación de un diabético ya no está marcada como antes, que se decía que tienes que eliminar al 100% el carbohidrato. Ya es una alimentación bastante balanceada y equilibrada, simplemente que tenemos que estar muy seguros de cuál es la cantidad de carbohidratos integrales y cantidad de carbohidratos de azúcares simples que le vamos a proporcionar a estas personas, para que de esa manera puedan controlar sus niveles de azúcar, que es lo que más se altera en estos casos. Siempre hablamos de azúcar y de controlarlo, pero por ejemplo, algo que se recomienda mucho a los diabéticos es comer frutas, pero hay frutas que tal vez son prohibidas, ¿no? Por su contenido de azúcar. Antes se decía que sí, se decía que las uvas, el guineo estaban prohibidos, sin embargo, no podemos prohibirle al 100% o... En realidad, en todos los casos no se pueden prohibir las frutas. Lo que podemos es regular la cantidad porque, por ejemplo, una porción de guineo es medio guineo, mientras que la cantidad de una porción de melón es un cuarto de melón. Entonces, ahí es donde se equiparan las cantidades de azúcares entre uno y otro y eso es donde hay que tener el control. O sea, que no en prohibir, límites, sino exactamente, moderación. No en prohibir, sino en controlar la porción. Claro. Entonces habría que tener en casa, como quien dice, una guía práctica para saber el porcentaje de azúcar de cada fruta. Porque, por ejemplo, esto que usted me comenta de que medio guineo es un cuarto de melón, yo, por ejemplo, lo desconocía. Sí, de hecho nosotros los nutricionistas trabajamos en función de la guía alimentaria basado en lo que son los intercambios. Estos intercambios nos van a permitir conocer de la lista de frutas, de la lista de carbohidratos, de la lista de proteínas, qué alimento equivale a qué otro alimento en cuanto a la cantidad. Y de esa manera puede la persona aprender a comer, que al final del camino eso es lo que buscamos los nutricionistas idóneos, enseñarle a nuestros pacientes a comer, que no decirle los lunes vas a comer tuna con galletitas, sino que le puedes enseñar a que el día que tú vas a comer algo, sabes en qué cantidad lo vas a consumir. Es que comer saludable puede resultar delicioso y hasta divertido. Y yo diría para los niños, porque hay niños obviamente que sufren de diabetes, yo creo que ¿cómo podemos hacer para disfrazarle las cosas, ¿no? Los niños que les encanta tanto las cositas dulces, aparte de las frutas. Mira que ahora en el tema de las preparaciones se han inventado muchas cosas, se han ideado muchas formas de comer vegetales, por ejemplo, que no solamente es una lechuga, es un tomate, sino que podemos hacer tortitas de zucchini, tortitas de zanahoria, que parezcan como un pancake, por ejemplo. Entonces, de otras maneras podemos ofrecerle las frutas o los vegetales o en algún batido de yogur, por ejemplo, le podemos poner un poquito de brócoli, le podemos poner guineo y el guineo disfraza el sabor del brócoli y el niño pues sin darse, incluso los adultos, no solamente los niños, ¿no? Hay muchos adultos que son reacios a los vegetales y son formas y formas de comerlos. Es cuestión de educar el paladar también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo la buena experiencia de que mi niña Lía Camil tenía 3 años y se sentaba en un restaurante y se comía todos los vegetales y la gente me decía, wow, esa niña come vegetales como si fuera una niña del espacio. y a mí se me, ¿sabes? A mí se me hacía algo tan normal y yo decía, pero ¿qué tiene? O sea, sí, que a mí me criaron de esta manera porque mi papá era diabético. Entonces, en mi casa era muy común todos los días tener una ingesta de vegetales, frutas, verduras, era lo normal, ¿no? Qué bueno, de ahí como de papás ahí tenemos un hábito, trabajo sí. que hacer allí importante. Exactamente, es cuestión de hábitos, no es fácil, no es cuestión de un día para el otro. Y bueno, en el caso de las personas diabéticas tienen que saber de qué deben controlar y no hay que hacer una comida para los diabéticos y otra para el resto de la familia. Es una sola comida para toda la familia, solamente controlar las porciones y tener en cuenta también que si hay un problema de sobrepeso, de obesidad en estas personas, el hecho de que reduzcan su peso un 10% va a mejorar muchísimo su control de glicemia, que con esto va a evitar consecuencias a largo plazo de pérdida de la visión, problemas renales, derrames cerebrovasculares, problemas de pérdida de miembros. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, la yo calidad pienso de que vida. esto tiene que convertirse en un estilo de vida porque incluso vivimos, y ahora que estamos en el mes de noviembre, las comidas típicas panameñas, los desayunos panameños están cargados en carbohidratos. Grasa, sí. ¿Y qué decimos de las fonditas y la grasita, no? O sea, Sí. todo con moderación.
Y es cuestión, esta es una enfermedad en la cual uno puede vivir una vida normal Sí. siempre y cuando se cuiden y Por tengan supuesto. prudencia. Así, Así pero mismo es. yo por la experiencia con mi padre, que era diabético, que en paz descanse, es una enfermedad degenerativa y de fatales consecuencias. Entonces, yo lo podría comparar con un cáncer si estás en mal estado con esta enfermedad. Entonces, de verdad hay que cuidarse, señores, y tomar conciencia. ¿Usted nos supuesto. podía hablar un poquito de lo que es la alimentación para diabéticos? Si varía mucho entre la alimentación para un diabético adulto y un diabético cuando es niño. No, en realidad las proporciones se distribuyen de la misma forma en cuanto a los carbohidratos, máximo un 40%. Lo que hay que tener en cuenta es que debe ser por debajo del 10% de azúcares simple y si ojalá sea 0%, pues muchísimo mejor. Es importante que en los niños, ya ese sí es un tema pues mucho más controversial porque depende mucho de la familia, depende mucho de mamá y papá que le puedan dar una buena alimentación y asegurarse de que no es complacer los caprichos de los niños, de que si quieren un dulce se lo va a comer, que si quiere, incluso si no tiene diabetes también, ¿no? Porque Claro. ya la diabetes no está asociada solamente a un factor genético, sino más bien a hábitos de estilos de vida, de tipos de alimentación, y por eso es importante pues tener cierto orden en la alimentación de los niños. Yo creo que todo se resume en que la mejor manera para poder alimentar un diabético es comer saludable, pero igualmente con moderación. Dicen que también comer pequeñas porciones durante el día, aparte de aumentar el metabolismo, también es recomendable. Sí, en los diabéticos es importante tener en cuenta el tipo de medicamento que está tomando, si es metformina o si es, por ejemplo, la insulina. Entonces hay que tener en cuenta en qué momento se lo va a tomar para entonces programar su alimentación, el tiempo de comida y la proporción de carbohidratos que va a consumir. Puede ser 10 gramos, pero todo eso se calcula evaluando al paciente. No se puede hacer así deliberadamente, sencillamente hay que evaluar al paciente, ver los horarios de sus medicamentos, ver el peso que tiene y buscar un objetivo cercano y alcanzable también. Claro que sí. Oye, qué interesante todo esto. En realidad, me gustaría saber también qué parte, por ejemplo, hay ciertas frutas y verduras, por ejemplo, como el pepino, que hay mucha gente que le elimina la semilla, otra gente le quita la cáscara. Me gustaría saber, ¿hay alguna fruta o algún vegetal o algún alimento como tal que dicen, mira, esto es muy malo para un diabético? Alimentos saludables, no. Definitivamente que no. Nada. Sí, no. Porque yo escuché a un diabético decirme que No. algo así como que el exceso de maíz era malo como para el páncreas, algo así. No, bueno, depende cuál es el exceso, pero igual para el páncreas no afecta el maíz propiamente, independientemente del excedente, que no sé cuánto puede ser exceso, eso hay que tomarlo en cuenta, pero directamente al páncreas no le crea un efecto nocivo como para decir que puede causar un daño, pero pues como todo alimento, es que en realidad pues todos los alimentos hay que tenerlos en cuenta y tener su respeto, de que no es porque sea light o porque sea bajo en azúcar, entonces yo voy a comerme la cantidad que sea, en realidad. Es como hay gente que de repente se come sí, 3, 4 manzanas sí. y una Sí, manzana es que la puede manzana es equivaler sana, a dice. una taza de arroz. Exactamente, ¿no? entonces otro tema es que a veces los diabéticos tienen la idea de que el azúcar morena es mucho más saludable que el azúcar blanca y en realidad es la misma cosa. Claro. Entonces igual tienen que tener el control de que no me puedo exceder en cantidades de ese azúcar para endulzar mi café. No por el hecho de que sea morena quiere decir que sea pues exenta Y ahora de que se calorías. habla de la stevia, que se supone que se extrae de una planta, Sí. ¿ese sí es recomendable? Sí, ese sí, y es totalmente orgánico, igual que, por ejemplo, que el azúcar morena, que en realidad es un azúcar orgánica, porque no ha pasado por procesos de refinamiento, pero Aunque en ya la este están caso el refinando. stevia... El azúcar morena ya prácticamente está blanca. Sí, ya no está tan morena. El stevia en este caso sí es un producto bastante recomendable, no aporta calorías, es natural, no ha tenido ninguna evidencia científica donde se muestre de que causa algún efecto nocivo a la salud, como han ocurrido con otros edulcorantes, ¿no? En este caso, pues es una buena opción, solamente que tiene un sabor un poco particular y pues es cuestión o de adaptarse o buscar otra opción si la persona pues no lo tolera. Qué interesante. ¿Algún grupo alimenticio que sea menos indicado? Por ejemplo, en el tema de las carnes rojas, blancas, ¿no hay problema con eso?
No, todo es porción. Todo Ok. son las porciones, definitivamente igual que cualquier otra persona que no tenga diabetes, procurar las carnes blancas, pero en las personas diabéticas no hay una excepción tal cual. Es igual, mantener los niveles bajos de azúcares, de consumo de carbohidratos simples, las cantidades de grasa bajas, es por el tema de mantener un peso controlado, adecuado y lo más importante, que sea poco variable el peso y por supuesto pues el consumo de sal, no solamente por el tema de diabetes, sino por el tema de control de presión arterial, que siempre es una consecuencia de una diabetes mal controlada. Ok, muy interesante. En la prevención está en la clave. ¿Cuál sería su recomendación para las personas que nos están viendo en este momento, que de repente dicen, bueno, quiero empezar a cuidarme para evitar pues tener diabetes en algunos años? Bueno, definitivamente que hay que tener en cuenta de que el peso hay que controlarlo de manera estable lo más posible. Las variaciones de peso durante el año no son saludables, no son buenas, el estar subiendo y bajando, eso el metabolismo no lo acepta fácilmente, entonces ahí vienen todos los cambios y los procesos metabólicos que se van alterando. Entonces es importante mantener un peso estable, comer muchas frutas, muchas verduras, siempre buscar una guía con un profesional idóneo como los nutricionistas o su médico de cabecera, que seguro les van a poder dar una guía completa de qué es lo que pueden y cuánto pueden comer. Ay. Bueno, así es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Gracias, Géminis Hernández, nutricionista, nos habló un poco sobre las precauciones que tenemos que tomar en la alimentación de la diabetes. Así que a tomar nota.